Bien, leemos de la Nueva Biblia de las Américas, que es en la que estamos dando esta serie, versículo 8 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Mis hermanos, la semana pasada dije que el factor común de estas 7 iglesias que estamos estudiando ahorita, aunque la serie, por si te estás integrando, es de todo el libro de Apocalipsis, el factor común es que son iglesias bajo ataque, bajo tentaciones diferentes con un propósito. El ataque, el propósito que tiene es que ellos naufraguen de su fe, que dejen de creer en Jesús, que se desvíen. Y la semana pasada vimos la iglesia titulada o llamada Éfeso, y era una iglesia que su tentación y su caída consistía en que habían dejado el amor por Dios y el amor por el prójimo. Tenían muy buena doctrina. De hecho, no toleraban a los que no eran verdaderos apóstoles, pero habían perdido algo primordial en la vida del cristiano. El Señor dijo a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor, y nuestro Señor en el Nuevo Testamento nos muestra que de nada nos sirve tener todos los dones y conocer todos los misterios si carecemos de amor. Dice la Escritura, nada somos. Pero esta iglesia tiene otra tentación particular. Si te fijas en la simple lectura, no le dice una reprensión como las de la otra iglesia que le dice arrepiéntete. De hecho, es una de las iglesias que no les da una reprensión de ese tipo, pero igual estaba bajo ataque. El ataque que tenía era tribulación. Estaba siendo perseguida y el Señor le anuncia: y prepárate, porque viene una tribulación mayor por 10 días, en donde el diablo mismo ha pedido a algunos de ustedes para la cárcel. Entonces, mis hermanos, todos los mensajes de la iglesia tienen un factor común, de estas 7 iglesias. Es que puedas detectar aquello que está impulsándote o tentándote a negar a Cristo. En el otro caso, repito, era la falta de amor. En este caso, las tribulaciones mismas. Y Satanás mismo dice que iba a echar a algunos a la cárcel, estaban tentándola. Y a todas, en general, le llama esto: permanezcan, perseveren, sean fieles. Por eso es que creo que este mensaje no se trata de decir cuál de estos mensajes nos queda a esta iglesia. No, más bien dicho es: todos estos mensajes tienen algo que ver con nosotros como iglesia Gracia Soberana aquí en Guadalajara en el año 2021. Algunos de ustedes tienen la tentación a perder el amor, pero otros se ven tentados a desfallecer en su carrera cuando las pruebas y tribulaciones crecen, especialmente las de este tipo, cuando tu fe sea amenazada si sigues a Cristo. Entonces, veremos dos cosas bien sencillas en este pasaje. Veremos la tribulación. ¿De qué se trata? Y le he titulado a este encabezado: Jesús conoce la tribulación de su iglesia. Y el segundo encabezado es el llamado que tiene esta iglesia con respecto a este diagnóstico que Dios da. Entonces, Jesús conoce la tribulación y el llamado que Dios le hace. Lo primero que vemos es que Él se presenta una vez más. Todos estos títulos con los que se presentan las 7 iglesias son títulos que dijo en el capítulo 1. Si tú te estás integrando a la serie, por favor, escucha los mensajes que quedan grabados en el YouTube. Hay un podcast también con la dirección de la iglesia donde tú puedes escuchar los mensajes. Y ahí hablábamos que Él ya se presentó
como aquel alfa, omega, como el primero y el último. Y mira aquí nuevamente en el versículo 1 se vuelve a presentar como el primero, el último y el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Cada título con los que se presenta a la iglesia, mis hermanos, tiene un objetivo particular. Sería similar como cuando alguno de ustedes se presenta con su título universitario. ¿Tiene alguna razón por hacerlo? El ingeniero fulano de tal, el doctor fulano de tal, tiene alguna razón para hacerlo. Pero quiero que notes entre todos los títulos que ya había dicho, cómo se presenta. Aquel que es el primero y el último, pero que estuvo muerto y ahora vive. Creo que la razón es porque quiere presentarse a ellos como el Cristo resucitado y quiere identificarse con ellos porque la Escritura enseña que Él es el primogénito de los muertos. O sea, es el primero que murió, pero también es el primogénito de los resucitados. Entonces, esta iglesia sufriendo que te dice, prepárate porque en pocos días algunos de ustedes van a ir a la cárcel y hasta probablemente perder su vida. La revelación que esta iglesia necesita es de un Cristo que venció sobre la muerte, mis hermanos. Y el Evangelio incluye estas cosas y a veces no las mencionamos. ¿Por qué? Porque solo hablamos de la muerte cuando, en los funerales. Muchos de nosotros no pensamos en la muerte ni en la vida eterna hasta que estamos en un funeral. Pero te quiero decir que eso es una garantía que todos tienen. Todos vamos a morir. Y sería bueno que nosotros, Cristo se nos revele como ese Cristo resucitado. Creo que el énfasis del pasaje es que esta iglesia, Esmirna, está sufriendo por la causa de Cristo y creo que aún su vida estaba en peligro. Mis hermanos, definitivamente nosotros no estamos sufriendo al grado de perder la vida, y morir por la causa de Cristo. No hemos llegado a esas etapas. Pero históricamente, la palabra tribulación de la que estoy hablando se refiere no solo a problemas. Todos aquí tenemos problemas, ¿no? Y hemos predicado una serie en Primera de Pedro para que Cristo nos ayude en nuestras angustias, en nuestros problemas. Pero cuando hablamos de tribulación, en el libro de Apocalipsis, piensa en esto, está hablando de una iglesia perseguida hasta cierto punto. Nosotros aquí en nuestro país, en esta parte del hemisferio occidental, no tenemos tal persecución, pero no quiere decir que no hay y no ha habido. Pero una de las cosas que tú tienes que saber es que si la muerte llega a tu vida por causa de que te quiten la vida por el Evangelio o por causas naturales, tú debes de estar preparado para ese día. Y aquí creo que el Señor nos dice algo con lo que te puedes preparar. Yo soy el primero y el último, dice el Señor, el que estuve muerto y el que ha resucitado. Lo que garantiza ese título de Cristo es que ni tu peor angustia, ni aunque te quitaran la vida, ni aunque perdieras a tu ser querido, nada de eso te va a quitar lo primordial que tiene una persona que ha puesto su fe en Cristo. ¿Sabes qué es? Dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, tú te puedes morir, pero los creyentes tenemos esta garantía, que el día que muere un creyente, cierra sus ojos, este cuerpo se vuelve al polvo de la tierra, pero inmediatamente abre los ojos y estará delante de su presencia. Y esto es parte del Evangelio, y no solo hay que recordarlo en los funerales. Esto es para que brinques. Y yo también, tú y yo tenemos vida eterna. Y aunque nos quiten este cuerpo, y yo lo estoy diciendo, y podrás decir tú, pero usted está sano, ahí siempre digo eso, porque no es lo mismo como lo está concibiendo el que ahorita ya está oxigenando 60 porque tiene COVID bien fuerte. Bueno, si tú eres ese y estás ahí atrás de la cámara, estás escuchando esta predicación, te quiero decir que Romanos 8:35 preveyó estas cosas
el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, nos dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, como estaba la iglesia de Esmirna, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas del matadero. Pero mira, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te separa del amor de Dios, aún si perdieras la vida. Los que nos quedamos a veces dolidos somos los que nos quedamos de este lado. Pero el creyente que muere en Cristo tiene la dicha de la vida eterna. Así que, hermanos, no importa lo que estés padeciendo, tribulación o tu angustia, no sabes de dónde va a venir la próxima provisión para tu quincena. Dios la conoce. Porque como comienza diciendo en el versículo 1, yo soy el primero, el último, el que estaba muerto y ahora vive, y yo conozco tu tribulación. Él la conoce, la tribulación. Ahora, esta tribulación en Esmirna de hecho está relacionada con el sufrimiento. Algunos dicen que la palabra Esmirna proviene de la palabra mirra. Y mirra era una esencia que se hacía, se trituraba y usualmente se usaba en los óleos para una persona muerta. Bueno, podría ser una coincidencia, pero creo que aún su nombre les habla de una iglesia sufriente. Esta, a diferencia de las otras iglesias, estaba sufriendo tribulaciones y el Señor dice, yo conozco. Ahora veamos qué tipo de tribulaciones estaba sufriendo y hay dos que el texto menciona bien claramente. La primera que menciona es su pobreza. Dice que la iglesia estaba padeciendo pobreza. Mira el versículo 9, por favor. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Mis hermanos, Esmirna estaba ubicada de donde vimos Éfeso. Éfeso es costero, es puerto. Miletos era el puerto, pero Éfeso era la ciudad más grande que estaba cerca del puerto del mar Egeo. Y esta está a unos 35 kilómetros al norte, en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y en Esmirna hay una ciudad que se llama Izmir. Actualmente es la única ciudad que permanece. Curiosamente, ellos no eran pobres. De hecho, se dice que en el año 35 después de Cristo, o otros dicen que por el año 26 ellos erigieron una estatua en donde adoraban al César. Entonces era una ciudad muy consentida por el Imperio Romano. Pero lo que llama poderosamente la atención es que los cristianos estaban en pobreza. Y nos recuerda tal vez el pasaje de Hebreos 10, en donde dice que algunas personas habían perdido sus posesiones por la causa de Cristo. No sabemos si había sido el caso de Esmirna. Por lo que vemos que los judíos habían tenido oposición y por lo que vemos que los romanos también habían tenido persecución, es probable que muchos de ellos, sus negocios no habían prosperado por ser simplemente cristianos de esta nueva secta cristiana, o muchos de ellos habían sido despojados de sus bienes, pero como sea, estaban viviendo en una pobreza material. Pero el Señor les dice, pero tú eres rico. Y quiero detenerme un poco, quiero hacer una aplicación muy importante en el siglo XXI. ¿Qué es la riqueza, mis hermanos? ¿Qué es la riqueza? Porque muchos pensamos que ser rico es tener muchas cosas que son superfluas en realidad. Pero Jesús se encarga de decir que aunque no tengas estas cosas, si tienes a Cristo, eres verdaderamente rico. Y mis hermanos que nos visitan, mis amigos que nos visitan, a veces las instalaciones, tenemos aire acondicionado, asientos acoginados, y alguien podría decir, no, pues está bien, pero si tú vas de familia en familia,
podríamos hacer un análisis y casi la mayoría estamos batallando en la parte financiera. Ahora, yo quiero tomar un tiempo para decirte esto. La riqueza no consiste en lo que el hombre tiene. Ese es el engaño del materialismo, mis hermanos. El ojo nunca se sacia de ver y nunca te vas a cansar de tener. ¿Verdad, hermanas? Que puedes tener 5 carteras o bolsas rojas, pero todas son diferentes. Y yo no tengo nada en contra de eso. Yo no tengo nada, ni vayan a decir el pastor, ya no me vaya a ver allá comprando en galerías, ¿verdad? No tengo nada en contra de eso. Lo que quiero que entiendas es que ellos en realidad tenían una pobreza material. Y te quiero decir que una de las aflicciones más grandes que tiene el hombre es la falta de bienes materiales. Es una aflicción constante, el no saber de dónde. Y te tienta, fíjate bien lo que te tienta a ser codicioso, te tienta muchas veces a querer tener riquezas en una forma ilícita, te tienta a no buscar lo espiritual, sino a compararte con el que no tiene. Y muchas personas dicen, yo no tengo, entonces yo mejor no voy a ese lugar. Mis hermanos, el Señor te quiere mostrar hoy cuál es la verdadera riqueza. Mira, abre tu Biblia en Mateo 6. Juan, acuérdate que Juan era discípulo de Cristo y estas palabras que Cristo está diciendo, Juan ya las había escuchado en el Sermón del Monte, en donde nos enseñó, voy a leer un párrafo grande, pero para que entendamos que aunque esta iglesia era pobre, tenían la verdadera riqueza. Mira Mateo 6:19. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo donde la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Esta es una predicación de Jesús en donde nos comenzó a enseñar que estas cosas que pensamos que son tesoros son sumamente pasajeras y se terminarán pronto, mis hermanos. Tal grado que la polilla es un insecto que se come la ropa, se come la madera. Tan degradable son nuestras riquezas. En una ocasión puse el ejemplo aquí que allá en Emiratos Árabes, en Qatar y todos estos lugares acumulan tanta riqueza que compran coches de millones de dólares o de $1 millón por lo menos, y le llaman un cementerio de carros de lujo. Ahí están, porque ya pasaron de años, de moda, y nadie más lo puede comprar a ese valor en otros países. Así es. Vamos a ir, como decíamos, hablando de la muerte, vamos a ir desnudos de regreso. Puedes ir con ropa, te pueden poner todas tus prendas ahí en el ataúd, pero ahí van a quedar. Y date cuenta cuánto nos afanamos. Y el problema es un problema de corazón. Por eso el Señor le dice, mira, te voy a decir quiénes son los verdaderos pobres, los que no tienen a Cristo en su corazón. Tú, Esmirna, puedes estar despojada de bienes, pero tú eres rica. Y luego sigamos leyendo en Mateo, versículo 25, mira cómo dice el Señor, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o de qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y yo sé que vas a decir, es que no me puedo dejar de preocupar por esto, ¿y quién le va a dar de comer a mis hijos? El Señor lo que quiere es que tengas fe y que veas esta frase, que la subrayes en tu Biblia, no importa la versión que traigas, porque todas las versiones dicen lo mismo. ¿No es la vida mucho más que lo material? Ahora, eso no quiere decir como algunas corrientes cristianas que se dejaron, es decir, no trabajamos, no proveemos porque ahí se dijo que el Señor se encargará de nosotros. No, quiere decir que tu tesoro no esté en lo material. ¿Quién de ustedes, versículo 26, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Y por la ropa,
¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Vayan hasta el versículo 33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces Jesús aquí nos enseñó que la pobreza material no es lo que te define. No es ni la riqueza ni la pobreza material, sino que aquellos que son pobres en espíritu, y no refiriéndome a humildes de espíritu, sino los que no tienen a Cristo, ellos están empobrecidos en realidad. Ahora tú me puedes decir, pero yo, ¿de dónde va a venir la provisión? Aquí te dice: busca el reino de Dios y su justicia. Encárgate de Él y Él se encarga de ti. Por eso es que en muchos casos los pobres tienen ventaja sobre los ricos, y no en todos los casos, porque los pobres no tienen a dónde recurrir. No tienen un seguro de gastos médicos mayores. Los pobres no tienen un familiar que pueda pagar un adeudo de un crédito bancario o un embargo. No tienen. Entonces, ¿sabes qué les toca? Van y claman y buscan al Señor y dices: ¿de dónde vendrá mi socorro, Señor? ¿Y sabes qué es lo hermoso? Ves la provisión de Dios. ¿Cuántos de aquí hemos visto la provisión de Dios cuando ya no había? Como aquel costalito de harina de la viuda que seguía saliendo y seguía saliendo. ¿Y de dónde? De la gracia de Dios. Así que, iglesia, hermanos que están en el comité financiero aquí, ustedes ni se preocupen. Yo no me preocupo, mi hermana Sandy, mi hermano Luis, porque esta iglesia es del Señor. Y por eso es que hace tanto daño la predicación del Evangelio de la Prosperidad. ¿Sabes que el Evangelio de la Prosperidad predica exactamente el mensaje contrario a Esmirna? Jesús le dice: miren, ustedes son pobres, pero son ricos de verdad. Y el Evangelio de la Prosperidad te enseña esto: si tú no estás bendecido, algo está mal en ti. Los cristianos deben de andar bien, no siempre. Esmirna es la prueba que no siempre. Era una iglesia pobre. Así que esa era su primera tribulación. Quiero dar dos consejos. Al que esté en pobreza, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Encárgate de buscarlo. Y si tú estás en riqueza, la Biblia te manda, no como estos apóstoles de la prosperidad, la Biblia te manda a que seas generoso con tu hermano en escasez. Que no te permitas ser como Éfeso, que había olvidado su primer amor, ver al otro en escasez y tú tener abundancia. Eso no se permite si tú estás en abundancia. Dios te ha enriquecido para ser de bendición. Segunda tribulación que tenían: la acusación insidiosa de los judíos. Dice que no solo consistía en su pobreza material, sino que vivían bajo la persecución religiosa. Hermanos, una de las persecuciones más tremendas que sufre el cristiano es la persecución religiosa. Se ensaña el odio cuando hay una diferencia doctrinal, al punto que Pablo había sido perseguidor de la iglesia y no le importaba sacar de las casas a mujeres ancianas, niños, mujeres embarazadas, hombres, con tal de mostrar que el judaísmo era la religión correcta. Y el texto les dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahora, una pregunta: ¿eran judíos? Sí, eran judíos. Pero lo que está diciendo aquí Juan, el Señor Jesús a través de Juan, es que estos judíos priorizaban a ser judíos por etnia, por haber nacido de Abraham, que por lo que la palabra del Señor dice, ¿quién es un verdadero judío? La palabra del Señor dice claramente y lo llama sinagoga de Satanás, y no solo en el 2:9,
sino también en el 3:9 vuelve a mencionar que los judíos son sinagoga de Satanás, porque aunque descienden étnicamente del patriarca de los patriarcas de Israel, las acciones de ellos demuestran que no son el pueblo de Dios. Y te voy a decir como les dijo, sinagoga de Satanás. Va a decir, ay pastor, qué fuerte. No lo digo yo, lo dice Jesús. Y ya se lo había dicho también a aquellos. Ustedes no son hijos del padre Abraham, ustedes son hijos de Satanás, les dijo Jesús. Mis hermanos, te quiero decir esta frase, si te la puedes aprender o no le pedí que la pusieran, pero ponme atención. El pueblo de Dios se define cristocéntricamente y no genealógicamente. El pueblo de Dios no es el que nace físicamente de Abraham, sino que el que nace por el agua y el Espíritu, como dice Juan 3:6, y la circuncisión no es la marca en el exterior, sino la del corazón, como dice la palabra de Dios en Romanos 2:28 y 29. ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Quién es pueblo de Dios? ¿El que nació en la etnia judía o el que ha puesto su fe en Jesús? Eso es lo que el Nuevo Testamento define como pueblo de Dios. Recuérdense nuestra serie de 1 de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esas mismas palabras se le dijeron a Israel en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Pero Pedro las toma y se las dice a la iglesia. Y después les dice, ¿por qué? Pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo te adquirió? Ahí mismo, Pedro 1. Ese mensaje lo predicó Luis. Te compró con su sangre preciosa, no con oro, con piedras, ni nada de eso. Entonces, estos judíos, que el Señor les dice sinagoga de Satanás, eran los que estaban persiguiendo tremendamente a los cristianos en Esmirna. Ahora, un poco de datos históricos, ya sé que les dije que me gusta mucho la historia. Les voy a decir algún contexto de por qué pasó eso en Esmirna en particular. Todo el Nuevo Testamento está plagado de la persecución de los judaizantes al apóstol Pablo. Ustedes lo leen. Llegaba a un lugar y los que lo sacaban, casi lo apedreaban, eran los judaizantes. Y la razón es esta. El cristianismo es diferente a todas las religiones porque todas las religiones exaltan al hombre. Pero en el cristianismo es la única religión en donde el hombre queda totalmente anulado. Todas las religiones te dicen hay algo que hacer. En el judaísmo, por ejemplo, guardar la ley, la Torá, ser parte del pueblo judío, la circuncisión, eso te convierte en algo, te da cierto mérito. Pero el cristianismo dice, no, tú no tienes que hacer nada, tú tienes que poner fe en Jesús. Y eso le choca al religioso. Cualquier religión, el islamismo es lo mismo. El islamismo es lo mismo, no es un dicho. El islam es lo mismo. Le choca porque el evangelio no es religión. El evangelio es para personas rotas, quebradas, que llegan a un tope y decir, no me puedo salvar por buenas obras, necesito un salvador. Si no, ¿cuál es el chiste de un salvador? Si tú te podías salvar, ¿para qué necesitabas un salvador? Pero lo que aconteció en esos días es que, como les comenté, algunos dicen que fue el año 26, otros el año 35, se construyó una estatua para adorar a César. Fue como la primera provincia romana que tenían un centro de adoración, y los de Esmirna lo hicieron con mucha inteligencia. Ganaron favores de parte del Imperio Romano. Entre ellos los judíos. Entonces eran muy favorecidos por los judíos de parte del Imperio Romano. Pero los cristianos eran considerados judíos también. Eran una religión salida del judaísmo. Entonces comenzó una pugna en donde los judíos se sentían celosos, que porque los mismos privilegios tenían ellos, como todos los de Esmirna, que esta secta llamada del camino o del cristianismo.
Entonces, aparte que en todo el Nuevo Testamento tú ves la persecución, lee el libro de los Hechos, lee Gálatas, lee Colosenses, en donde están viendo que los judaizantes persiguen a los cristianos, porque se salen no les cuadra cómo un Cristo crucificado puede salvar al hombre. Aparte de la ley, Pablo lo tuvo que decir así, la salvación es aparte de la ley. La justicia viene de Dios, no por guardar la ley. Imagínate si tú creciste como judío ortodoxo y oyes eso. ¿Qué dirías? ¿Son una secta? Y les inflamaba el celo. Y dice Pablo en Romanos 9, ellos tienen celo, pero no según ciencia. El celo lo llevaba al punto de, bueno, a Pablo lo apedrearon, mis hermanos. Pero en Esmirna, particularmente, la persecución era mayor. Y esta palabra que dice como de las calumnias de los judíos, mira el versículo 9 todavía, la blasfemia de los que dicen ser judíos. Esa es un juicio insidioso, es mentiras, son calumnias, con odio. Y una de las cosas que daña muchísimo, hermanos, en el tiempo que vivimos es leer cosas en el internet. En las iglesias hay personas que se prestan a hablar de otros sin que le conste las dos lugares. Hermanos, nosotros queremos una iglesia limpia. Si tú has caído en eso, pídele perdón al Señor, porque la palabra afecta y daña a otros. Entonces tenían esta presión, esta persecución, pero la tribulación, el Señor les dice, estaba por crecer. Les dice que si tribulación, se preparen, porque aunque era una noticia fuerte de recibir, les dice, por 10 días Satanás echará a algunos de ustedes en la cárcel. Mis hermanos, vemos una vez más mencionado este personaje que lo vimos en nuestra serie primera de Pedro y en Job. Y de hecho en la aplicación de Job estoy viendo que cité este pasaje. Quiero explicar esto porque muchos entienden que la tribulación la causa Satanás. No, recuérdate en la historia de Job. Él fue con Dios, a instigar a Dios, a que el creyente peque por medio de la tribulación. Porque si Dios dijera, a este no lo tocas, Dios es suficiente y es todopoderoso Dios y no te toca. Entonces lo que sucede es que Satanás toma ventaja, pero lo hace con este propósito, que la iglesia niegue su fe. Entonces Dios permitió, por supuesto, esta persecución por 10 días, pero vemos a este Satanás aprovechándose de la circunstancia y si puede, iba a matar a muchos por la fe. Ahora, recibir esta noticia, mis hermanos, ¿cómo te sentirías si nos dijeran, miren, prepárense por palabra, aquí por carta, por palabra profética? Vienen días en donde muchos de ustedes van a ir a la cárcel por predicar el evangelio y Satanás va a instigar esto y muchos van a morir. Yo sé que viene temor al corazón, pero aquí podemos ver algo. Satanás, lo dije la vez que prediqué en 1 Pedro, es tan siervo de Dios como cualquier otro. Y no me malentiendan, no es un siervo para su gloria, no es de esos siervos. Lo que quiero decir es que Satanás no es otro Dios. Satanás está gobernado por Dios, mis hermanos. Pero la intención de él es que el creyente niegue su fe. Entonces, cuando tú estás en tribulaciones, no dudes que vas a tener un tentador, vas a tener un acusador, y que te va a decir, no, tú no la vas a hacer, tú te vas a morir aquí, tú vas a dejar huérfanos a tus hijos, tú no vales la pena, esto te vino porque eres un tremendo pecador y ahí estás golpeándote tu pecho en las iglesias. Todo eso no lo susurra Cristo, sino que el acusador de los hermanos, el desalentador de los hermanos. Si el Espíritu Santo es el alentador, si es el consolador, este es todo lo contrario, es el desalentador. Si tú esta semana fallaste al Señor
tremendamente como oraba el pastor Andrés al inicio, y escuchaste estas voces, esta es bien común: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy? Soy un hipócrita. Eso no te lo está diciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está diciendo: ven, que si fallaste necesitas más de la gracia de Dios, y hay un raudal que fluye de sus manos y de su cruz que limpia todo pecado. Te quiero decir esto: si tú estás batallando con acusación, la acusación es del maligno. Cristo sabía los pecados que tú cometiste antes de ser cristiano, los que has cometido después de ser cristiano y los que vas a cometer de hoy para hasta que te llame a su presencia. Él ya los conocía y aún así decidió salvarte. Entonces, ¿quién condenará a los escogidos del Señor, mis hermanos? Y cuando estás en la tribulación, la tentación tremenda es a decir: Dios no es bueno. ¿Por qué a mí? Y de verdad, hombres fieles y justos han hecho esa pregunta. Mis hermanos, que sepas de dónde viene esa tentación. Dios es suficientemente justo al haberte salvado. Y te lo digo, cuando he tenido tribulaciones duras, me he visto tentado por Satanás a decir: ¿y dónde está Dios aquí? ¿Y por qué a mí? Bueno, muchas veces no vas a encontrar esa respuesta, pero sepas que el Señor está en medio de tu tribulación. Ahora veamos lo último del pasaje: el llamado. Era una iglesia que estaba atribulada por pobreza, por la persecución de los judíos, por el Satanás mismo que los iba a lanzar a la cárcel. ¿Qué le pide a esta iglesia? A la de Éfeso le pidió que se arrepintiera, pero a esta iglesia le dice dos cosas: no temas y sé fiel. Y si no me entendiste nada del mensaje, llévate estas dos cosas a tu casa: no temas y sé fiel. Ese es el llamado para todo cristiano que está atribulado. Veamos lo primero: el llamado de no temer parece un llamado sencillo, pero en tiempos de angustia no lo es. En tiempos de angustia el temor es hasta cierto punto normal. Hay quienes cuando están en una angustia no pueden controlar sus emociones y puedes caer hasta en un cuadro de pánico, de ansiedad, y es completamente entendible. Si lo has vivido, no estoy trayendo un juicio a tu vida. O si lo estás viviendo, pero Dios te quiere recordar este mandato sencillo en la Biblia, pero muchas veces olvidado: no temas. Y quiero hacer un argumento un poco teológico para ver cómo entonces no tienes temor. Porque yo muchas veces pensaba que el temor se quitaba con ser valiente. Pero el Señor me mostró, preparando este mensaje, que lo opuesto al temor no es la valentía. ¿Sabes qué es? La fe. Tú puedes ser muy valiente y estar temblando, pero ¿quién es el que va a estar reposado? El que confía en su Señor. Entonces yo te puedo decir, si a ti te dieran esta noticia hoy: Roberto, Luis y Andrés, prepárense que algunos de los pastores los van a venir a recoger para ir a la cárcel y algunos los van a matar allá. Yo no soy tan valiente, mis hermanos, para decir: no pasa nada, me voy a ir a comer ahorita a Burger King con mi señora. Me iría a la oficina: oren por mí, ¿hay algún servicio de seguridad privada aquí que me pueda ayudar? Muchos actuamos así. Vino la noticia que tienes un cáncer, vino la noticia que tal cosa, entonces búscate rápido al mejor doctor de Guadalajara. No es la valentía, sino es la fe. Estos hermanos pobres no tenían a quién recurrir. Les llegó la noticia y ellos dijeron, el Señor les dijo: no temas. Dios nos llama en medio de nuestras angustias a que depositemos nuestras vidas en Él, sobre Él. Recuérdate Romanos capítulo 12 que dice que nosotros somos sacrificios vivos, y la idea es del holocausto que se encuentra en Levítico 6. El holocausto se ponía encima del altar.
Dios quiere que en tu tribulación te eches encima del altar y digas, ya no puedo, Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Tengo temor, estoy temblando, no veo de dónde está la salida. Mi matrimonio está por destruirse, mi hijo no sale de las drogas. Así estoy, Señor. Pero ¿cómo me dices que no tenga temor? Y te lo dice, ten fe. Creer en mí. Lo que tú te tienes que predicar es lo que esta iglesia se necesitaba predicar. No gobierna Roma. Todas estas iglesias necesitaban saber que el que estaba sentado en el trono era Cristo Jesús. Por eso cuando aquí cantamos, hay un canto que siempre cantamos que dice, contempla a Dios. En su trono está. Quiero que te detengas un momento y no lo cantes del diente al labio. Cuando tú estás haciendo esa proclamación es lo que necesitas predicarte en las tribulaciones, decir, mi enfermedad no gobierna, mi situación laboral no gobierna, mi situación familiar no es el rey, el gobierno mexicano no es el rey. El que está sentado en el trono es Dios. Conocerlo a Él como Rey te va a librar del temor. Nada de lo que está pasando en tu vida se le ha salido del control, ni va a pasar nada más que lo que Él haya determinado desde antes de la fundación del mundo, y te dice que es por 10 días. Ahora, aquí le voy a dar una ayuda que me sirvió mucho con respecto a interpretar esto. Cuando vemos en el Apocalipsis o en Daniel, o más bien dicho en la literatura apocalíptica, los días, nuestra tentación es decir, 10 días. De lunes a un miércoles, entonces van a estar encarcelados. Y algunos que medio han leído que para el Señor un día son como 1000 años, 10,000 años. Estas son figuras, mis hermanos. Y usualmente cuando lleguemos al capítulo donde dice 1250 días, algunos de ustedes van a sacar la calculadora, 3 años y medio. No se debe de interpretar así. Lo que quiere decir 10 días es que su sufrimiento tiene un límite y es breve. Que tu sufrimiento no es para siempre, mi hermano, sino que tiene límite, 10. Allá los de la numerología que lo interpreten. Pero lo que quiere decir, ¿se acuerdan que les dije en Apocalipsis no vamos a estar viendo qué quiere decir? No, la enseñanza principal es, solo vas a sufrir un límite, con un límite, 10 días. ¿Y sabes qué te quiero decir? Algunos de ustedes han sufrido ya 30 años, 40 años. Algunos de ustedes están en una angustia y les viene una encima de esa. Como, no voy a mencionar nombres, pero ustedes saben las cosas que hemos vivido como iglesia. Estás en una prueba y te viene otra y tú dices, oye, pastor, dijiste que era leve. Te voy a decir con respecto a qué es leve y temporal, porque la Escritura dice en Corintios que vuestra tribulación es leve y temporal. Es con respecto a la eternidad. Y te lo voy a poner así de sencillo. Aunque sufras toda tu vida, Esmirna, escucha esto, no temas, porque tu recompensa es eterna. Por eso el segundo llamado que le haces, sé fiel. Antes de pasar a ser fiel, puedo ver a los discípulos en la barca. ¿Por qué el Señor estaba dormido? Porque Él no tenía temor, porque Él ya sabía lo que venía. Cuando tú conoces que Él es el Rey, nosotros, no te da pendiente, como dicen los jóvenes, que no te da pendiente que nos ahogamos. No me da pendiente. ¿Y qué les dijo? Hombres de poca fe. Lo contrario al temor es fe. Tú puedes ir temblando a la sala de cirugías, pero si crees en el que levanta a Cristo los muertos, vas a ir sin temor verdadero, vas a ir con confianza. El segundo llamado entonces es a ser fiel.
Les dice, sean fieles. Y mira cómo les dice, aún hasta la muerte. A la larga, como dije, la tentación de la iglesia es que pierda su fe. En las tribulaciones muchos se quedan en el camino. No sé cuánto les gusta hacer maratones aquí o correr distancias largas, así que no sé si está por aquí mi hermano Juan Reinaga, le gusta. También hay otros que son ciclistas, yo soy como un intento de ciclista. Pero ayer tuve el privilegio, porque ahora es un privilegio tener tus pulmones funcionando, de salir temprano a la bicicleta. Y agarré una cuesta como de no sé cuántos kilómetros, como de 1,5 kilómetros, no creo que llegaba a los 2 kilómetros. Entonces, llegó un punto donde dije, lo único que voy a hacer es ver para aquí el pasito que sigue. Porque si yo miraba la cuestotota, alguien va a decir, alguien que no es deportista, ¿y para qué se mete en ese sufrimiento, pastor? Ahí se hubiera quedado en la casa desayunando unos chilaquiles. Pero bueno, a mí es parte de lo que me gusta. Y cuando iba paso a paso, al ratito llegué a lo plano. Y luego de lo plano siempre viene una bajadita. Mis hermanos, yo no sé en qué subida vas ahorita. A lo mejor tú vas aquí, pero va a llegar lo plano. Y va a llegar porque Cristo te lo pide y te lo promete. Pero muchos desfallecen en la carrera y por eso le dice, sé fiel. Y sé fiel hasta la muerte. En todas las iglesias les dice que perseveren. Y esta es una cosa de que algunos se conflictúan y dicen, y bueno, ¿Dios me va a llevar al cielo o yo soy el que tengo que perseverar? No hay ni siquiera conflicto. Dios te va a llevar al cielo porque Él ha prometido salvarte. Pero en tu caminar te pide que no desfallezcas, que perseveres, que no niegues tu fe. Eso es lo que le está diciendo. Y aquí particularmente que no la nieguen contra los judíos. Que se mantengan fieles a la sana doctrina. Le dice 1 Timoteo 4, el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. En los últimos tiempos iban a venir estas corrientes y van a haber oposición religiosa al punto de quererte llevar a la cárcel y de matarte. En la época de la Reforma protestante, Juan Hus dio su vida por querer traducir la Biblia, hermano. O sea, ni siquiera era una cosa tremenda, por oponerse al imperio religioso del momento. Pero el llamado principal, iglesia, llévense esto a sus casas. Dios no te pide perfección, Dios te pide fidelidad. Si te encomendó algo, sé fiel. Si te encomendó un matrimonio, sé fiel en tu matrimonio. Si te encomendó servir en esta iglesia, sé fiel. Porque perfección es lo que Él está haciendo hasta que un día nos veamos en esas bodas. Ahí vas a ser perfecto. Pero Pablo le dijo a Tito, te encargo que busques hombres fieles. Y hasta un comercial para algunos que dicen, ¿y yo tengo una oportunidad de servir en esa iglesia? ¿En esta iglesia? Yo no fui al seminario como el pastor Andrés o como el pastor Roberto. Sí tienes oportunidad, porque esta iglesia queremos hacer lo que Cristo nos dijo. Y dice Pablo a Tito, te encargo que busques hombres fieles, que perseveran, que no son de los que retroceden, que no son de los que niegan su fe. Acabamos de cantar y vas a decir, en esa canción, pastor, se me salieron las lágrimas en Hay Libertad, porque estaba pensando en el mensaje. Y dice una de las frases, y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Eso es fidelidad. Que se van a burlar de ti, obviamente, en tu misma casa vas a tener persecución. Oye, ¿por qué escuela cristiana? Están las escuelas públicas. Eso es retrógrado. ¿Por qué el matrimonio entre hombre y mujer? Eso es de la Biblia, es antiguo. Tú tienes que ser progresista. Fidelidad al Señor y la palabra. Y yo le pido al Señor, a mis hermanos pastores,
que nos prediquemos esto, que no nos inclinemos por ninguna doctrina, ni izquierda ni derecha, sino fieles a lo que dice este libro. Que ustedes puedan tener este compromiso de nuestra parte, iglesia, ahorita que estamos en la transición, cuando menos mío, y puedo hablar por Andrés y por Luis 100%, vamos a estar comprometidos a ser fieles a lo que la palabra enseña. No a la doctrina que esté de moda, no a la doctrina que haga traer más gente a la iglesia, eso no nos interesa. Fieles a Cristo. Y aún si alguno nos tuviera que llamar, preparémonos, iglesia, no sabemos si nosotros nos toque vivir lo de Esmirna. Algunos dicen que el pastor de Esmirna fue Policarpo. Policarpo fue un discípulo de Juan. Juan le impuso manos y lo ordenó cerca del año 67. Entonces el que leyó esta carta en Esmirna, el ángel de la iglesia de Esmirna, era Policarpo. En el libro El espejo de los mártires dice esto de Policarpo. El gobernador apresó a Policarpo y le dijo: Policarpo, ten piedad de ti mismo por razón de tu edad avanzada y niega la fe de Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó, el pastor de Esmirna: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca ha causado daño alguno a mi vida. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Usted me amenaza con el fuego que arderá, tal vez una hora, y luego se apagará. Pero usted no sabe la llama de juicio que está preparada para el castigo y tormento de los impíos. ¿Pero por qué demora? No voy a negar a Cristo. Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará que niegue a Cristo, mi Señor y Salvador. Dicho esto, los verdugos prendieron fuego a la leña sobre la cual habían puesto Policarpo. Mientras la llama ascendía al cielo, notaron con asombro que le hacía muy poco daño. A causa de esto ordenaron al verdugo que le hiriera con espada, el cual fue y lo hizo inmediatamente. La sangre que por el calor del fuego o por otra razón salió copiosamente de la herida y casi se extinguió en el fuego. Así fue, por fuego y por espada, el fiel testigo de Jesucristo falleció y entró en el descanso de los santos cerca del año 168. Policarpo se obedeció este mensaje a Esmirna. Sé fiel hasta la muerte. Mis hermanos y visitantes, sé que esto no es atractivo, sé que esto no dan ganas, pero esto es el Evangelio. El Evangelio tiene un costo. Seguir a Cristo tiene un costo. Pero mira qué hermoso, si se quedara aquí y dijeras solo el costo. No tendría por qué hacerlo, pero concluye el pasaje dándonos dos recompensas. Dos recompensas gloriosas para aquellos que no temen y son fieles. La primera que le dice es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona reservada. Por eso le dije a mi esposa: pues no se ve casi aquí, pero en la casa sí, ¿puedes poner una corona? La recompensa de esta corona, mis hermanos, de hecho algunos dicen que Esmirna se conocía como la corona de Asia. Bueno, ellos entendían que la corona era un premio. Y ustedes entenderán que esto no es físico. Pero Jesús les dice: yo les voy a mostrar cuál es la verdadera corona. La corona es para aquellos que son fieles al Señor. Las coronas en la Biblia son recompensas que Dios dará por su gracia y por su justicia a aquellos que han sido fieles. Y la corona de la vida, la vamos a ver varias veces en Apocalipsis, son para aquellos que han dado su vida por Cristo Jesús. Y en el capítulo 4 y 5 tenemos una imagen preciosa que los ancianos rinden sus coronas y las ponen delante del trono de Dios,
Porque en aquel día, mis hermanos, ahí no va a haber gloria personal y decir, sí, yo fui muy fiel. No, tú fuiste fiel porque la gracia de Dios obró en ti. Y muchos de ustedes van a llegar con corona, no una, con dos, con tres, y ese día la rendirán ante los pies y van a decir toda gloria, toda honra, toda obediencia, toda tentación que pude vencer, toda fidelidad, todo martirio, incluso cristiano, no fue por mí, Señor. Si yo era un tremendo pecador, fue porque la gracia de Dios llegó a mi vida un día, me transformó y me santificó y pude decir que no a la tentación, pude dar mi vida por el Evangelio, y entonces el Señor te va a decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor y recibe la recompensa eterna para siempre. No son como los premios de la prepa. Yo nunca me sacaba premios en la prepa, o sea que me han contado, como quien dice. Pero que eso de que, ay, mira, y la niña fulana de tal, y hay hasta familias que se pelean porque su niña tenía 99.9 y la del otro tenía 99.7. La maestra le trae idea a mi hija. Estos son, como les digo, no lo tendría que hacer, pero son recompensas de la gracia de Dios en tu vida. Y ¿sabes qué? Le dan más gloria a Dios. Porque son muchas. Cuando dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque habiendo soportado la tentación recibirá la corona incorruptible. Los pastores recibirán una corona. Todo es para gloria, gloria, gloria alrededor del trono. Pero la segunda recompensa que promete en el último versículo es la muerte segunda no les hará daño. Mis hermanos, si a Policarpo lo mataron, por eso él dijo, préndale al fuego. Porque un día va a haber una muerte segunda. Y esa es la muerte eterna. Mis amigos, para los cristianos estas son buenas noticias, porque no nos va a hacer daño la muerte segunda. Pero para ti son noticias urgentes. Y yo no puedo terminar este mensaje yéndome a disfrutar y decir, que Padre, no me va a hacer daño la segunda muerte porque he puesto mi fe en Jesús. No, me preocupo por ti, que no has puesto tu fe en Jesús. Porque tú vas a morir un día, y creo que nunca lo he dicho así desde el púlpito, y además vas a morir eternamente. Por eso hoy no viniste aquí por casualidad. Si tú nunca le has dado tu vida a Cristo, hoy viniste porque te quiere dar el regalo de la vida eterna. Que si tú te mueres al salir de aquí te atropellan, tú vas a abrir tus ojos en la gloria del cielo. Y tú vas a decir, que yo necesito cambiar un poco. Tú deposítate en las manos de Jesús, que en la cruz Él cubrió todos tus pecados, pasados y presentes, para darte vida eterna. Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Este no es el diablo, este es Dios. A Él hay que temer, a Él hay que venir. Iglesia, qué glorioso. No temas y sé fiel, porque Él te dará la corona de la vida y la segunda muerte no te afectará. Ponte de pie, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.